Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Hoy vamos a hablar con el sociólogo chileno Ricardo Valladares. Ricardo es asesor en derechos humanos, en seguridad humana, en políticas públicas y territorio. Y vamos a hablar de este plebiscito que a los uruguayos nos están informando poco, le diría. Nos llegó, bueno, la etapa de estos días que recorrió el mundo con el presidente Boric, pero estamos como faltos de novedades con lo que respecta a Chile. Solemos mirar poco transandinamente. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días ahí a ustedes dos. Espero que a medida que vaya pasando el día vaya arreglándose los ánimos y también el clima. Y un saludo a todos los amigos oyentes del Uruguay. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, hagamos un poco de historia para poner a la gente en contexto, porque es real que si no buscas información específicamente, que querés informarte sobre lo que está sucediendo en Chile, nuestros informativos locales no nos la dan. Contanos un poco cómo llegamos a este plebiscito del 4 de septiembre y qué es lo que se va a plebiscitar. Bueno, en resumen, a partir de las jornadas de movilizaciones que se dieron en el año 2019, finales del 2019, entre octubre hasta diciembre, y luego vino la pandemia y nos guardó a todos en casa, pero a partir de lo que ocurrió en octubre, se comenzaron a mover algunas piezas en el ámbito político. Tanto los partidos como la dirigencia política comenzó a abrir ciertos espacios debido a las demandas de la ciudadanía, un poco para calmar esta efervescencia, y fue que se propuso este acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que fijaba hacia un cambio constitucional en Chile. Esa ruta fijó algunos hitos, como fue preguntarle en un plebiscito a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba iniciar un proceso constitucional, uno nuevo, para tener una nueva constitución. Y eso fue en el mes de septiembre del 2020. Iba a ser en mayo del 2020, pero se atrasó por la pandemia, se realizó en septiembre, ganó el apruebo. Por lo tanto, correspondía que en abril del 2021 se eligieran los constituyentes. Perdón, si no me equivoco, sí, se eligieran los constituyentes. Luego de eso, los constituyentes asumieron el 4 de julio del año 2021, fueron 155, y se inició la redacción de la nueva constitución, la que finalizó el 4 de julio del 2022 y que va a ser sometida ahora, el texto constitucional, a plebiscito este 4 de septiembre que viene, el próximo, ya este domingo. Eso en resumidas cuentas. Bien, Ricardo, ¿cómo fue el proceso, digamos, de estos casi 2 años que pasaron desde que se tomó la decisión de generar un nuevo proceso constitucional hasta ahora, en cuanto a la creación de este texto alternativo de constitución que se somete a plebiscito entonces? Bueno, se iniciaron debates tanto en comisiones temáticas de la Constitución. Una vez que definió su propio reglamento, creó en ese reglamento 9 comisiones. Después se crearon 2 transitorias, que fue la de armonización y de normas transitorias.
Posteriormente, después del trabajo de comisiones, ahí se invitaba a la ciudadanía y también a expertos, a académicos, a representantes de los gremios, de la sociedad civil, etcétera, a expresar sus ideas o sus contenidos para una nueva constitución. Ahí se realizaba una primera votación, la cual luego se llevaba al pleno de la Convención Constitucional, y ese pleno aprobaba o rechazaba lo que venía de la comisión. Si lo rechazaba, en general se desechaba, digamos, todo. Si lo desechaba en particular, volvían los artículos rechazados a la comisión para volver a ser revisados o reelaborados. Y luego se volvía a presentar al pleno. Eso fue por cada comisión. Luego, una vez que se tuvieran aprobadas cada uno de los textos por el pleno, se fundía todo en un solo texto borrador. Hubieron como 3 textos borradores, a los cuales se sometía a votación también en el pleno, y el tercer texto borrador fue el que finalmente logró los 2/3, que era el quórum de aprobación de cada una de las normas constitucionales. Muchas de las reglas fueron convenidas en relación a la actual constitución, a la constitución de 1980, y una de las más importantes fue el supraquórum de 2/3, que fue una propuesta de la derecha y que la centroizquierda y la izquierda también aceptaron, no sin tener una cierta tensión, ya que habían sectores de centroizquierda y de izquierda y también de movimientos sociales independientes que pedían que el quórum fuera más bajo para aprobar las normas, pero sin embargo se impuso ahí la derecha con el quórum alto, y no por una cantidad de votos, sino que más bien por llegar a un consenso argumentativo con los otros sectores. Y por lo tanto las normas, todas las normas, cada una de las normas de la Constitución, así como el texto constitucional completo, fue votado por el supraquórum de 2/3 de los convencionales, que eso significa 104 votos. Hasta llegar hasta el borrador que tenemos hoy día, y que fueron 2 meses de campaña, en que está entre la papeleta que se va a definir el domingo, que es apruebo o rechazo el nuevo texto constitucional. A eso quería llegar, Ricardo. ¿Cómo viven las chilenas y chilenos una campaña electoral para un cambio constitucional que se ha venido pidiendo y trabajando mucho? Ha sido complejo. Podemos decir que la vida de los chilenos ha estado dividida entre el apruebo y el rechazo los últimos 6 meses, ya que el rechazo efectivamente comenzó su campaña de desprestigio sobre la convención y sobre las normas convencionales con mucha antelación ante el España. Ha habido mucha elaboración de fake news, de malas interpretaciones, algunas por ignorancia, despistes, otras con muy mala intención, lo que ha, digamos, polarizado a la ciudadanía entre las dos opciones con respecto al texto constitucional, y también fue abriendo una cierta debilidad o convicción tanto en el gobierno como en algunas fuerzas del apruebo en el Congreso, para poder definir qué era lo que se hacía como una tercera opción, si es que ganara el rechazo, de cómo continuaba este proceso constitucional, porque de lo que está claro es que la ciudadanía le dijo el septiembre del 2020
que no quería continuar con la Constitución de 1980. Entonces se han ido ahí generando una tercera alternativa en caso de que ganara la opción rechazo este 4 de septiembre. Así que ha sido una campaña de mucha confrontación, de muchas fake news, como digo. Hay mucho, el comando del apruebo, tanto sus personeros como sus dirigentes y en los mismos barrios se han encargado de desmentir muchas de las mentiras que se están diciendo. No ha sido una campaña fácil y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo. Según las encuestas, las más tradicionales, las que siempre han estado figurando, que debido a la pandemia solo se han tenido que limitar a hacer encuestas de panel. Por lo tanto, que es un panel, es que cada encuestadora tiene una base de datos que compra algún centro de datos. Por lo tanto, no todas tienen la misma base de datos, ni en cuanto a cantidad, ni en cuanto a cualidad, y la mayoría de ellas da como ganadora la opción rechazo, pero en el último tiempo se ha ido como acortando la diferencia entre el apruebo y el rechazo, pero hay otras encuestas que no han sido difundidas, que se mantienen más en reserva, en la cual se expresa que hay un empate técnico. Así que hay una total incertidumbre acerca de lo que va a pasar este 4 de septiembre, además por un nuevo elemento, que es que el año 2009 se pasó al voto voluntario. Entonces, no tienen voto obligatorio ustedes. Esta vez vuelve el voto obligatorio. La reforma para iniciar este proceso, el 4 de septiembre, que es lo que se ha denominado el plebiscito de salida, es un voto de carácter de inscripción automática y voto obligatorio. Por lo tanto, se espera que voten en promedio. En el voto voluntario votaban 7,5 millones de personas, y se espera que este domingo voten entre 10,5 millones a 11 millones de personas de un padrón de 15 millones. Claro, de alguna forma, por esto que vos señalabas, Ricardo, de varias elecciones en las que no hubo un voto obligatorio, no hay trazabilidad, digamos, del comportamiento de un sector importante de votantes, y eso también es lo que abre el margen de la duda ante esta elección que va a ser, como decías ahora sí, obligatoria. Quería aprovechar a preguntarte también, bueno, porque vos lo mencionaste de alguna forma, por la cuestión de los referentes políticos, cómo fueron justamente las alineaciones detrás de la propuesta del apruebo y del rechazo de justamente los bloques políticos, porque además, digamos, en todo este tiempo que pasó, en Chile fueron tiempos muy movidos, nada más y nada menos que con una elección presidencial en el medio y la llegada de un nuevo presidente como ese de Boric. Claro, así es. En general, no, en realidad toda la derecha, si bien esta se dividió para el plebiscito de entrada, es decir, una parte de ella estaba a favor de que hubiera una nueva constitución y otra estaba en contra, pero para el rechazo, para el plebiscito de salida por la opción rechazo, toda la derecha se cuadró detrás de esta opción de rechazar el texto constitucional, y en el caso de la centroizquierda también se dividió. Hay una parte de la centroizquierda y de independientes, también de ese sector, que si bien no militan en partidos políticos, son referentes de la centroizquierda, que habían participado en gobiernos de lo que se denominó la concertación, de Partidos por la Democracia, que también está por el rechazo.
Y en el caso del apruebo, están la mayoría de los movimientos sociales, una parte de la centroizquierda y la izquierda. Eh, Eso es lo que tenemos hoy, es decir, hay sectores de que si bien apoyaron a Boric en segunda vuelta, que están por el rechazo, pero son muy minoritarios, y todo el voto que apoyó a Kast, que está también por esa opción rechazo. Así que, pero como te digo, se suman, o sea, casi 7 millones más al padrón, de los cuales se cree que van a votar unos 5 millones, y que en total darían 11 millones de electores, lo que hace muy impredecible qué es lo que va a pasar, y por lo tanto no, la elección de presidencial o parlamentaria no sirve mucho como referente para poder proyectar algún resultado de este domingo. Claramente. Ricardo, quiero hacerte una... Terminá que te corté, perdona. No, simplemente decir que sobre lo que se afirma el relato de la opción rechazo es efectivamente contra la definición de un Estado social de derecho, donde ven como una emergencia del rol del Estado, la plurinacionalidad también, respecto a que critican mucho que se proponga un Estado en el que existan 12 naciones. Por otra parte, la eliminación del Senado. Con respecto a la paridad, no hay mayor crítica desde los sectores del rechazo al nuevo texto constitucional, y también lo que son las autonomías territoriales, o un poco esta idea del Estado regional. Esos son como los 4 pilares sobre los cuales se fundamenta el relato del por qué rechazar este 4 de septiembre. Yo lo que quiero que nos expliques un poco es esa tercera opción de la que hablaste. ¿Qué pasa si gana el rechazo este domingo 4? Si gana el rechazo, por lo que está en discusión, porque no hay ninguna claridad al respecto, digamos, pero más o menos lo que se ha visorado es que por parte del gobierno lo que correspondería, o lo que se vería que hay voluntad de hacer, es enviar un proyecto al Congreso para darle continuidad a este proceso constituyente, y que consistiría en, que es la intención del gobierno, en realizar una nueva elección de convencionales. Es decir, la misma, mantener la fórmula que ya se aplicó. En el caso de la derecha y de algunos sectores, plantean que hay más divergencia ahí, porque algunos plantean que debiera ser redactada por una comisión de expertos, otros que debiera redactarla el Congreso, y hay otros que dicen que debieran elegirse nuevos convencionales, pero por listas nacionales y no por distritos. Entonces, en realidad, si gana el rechazo, efectivamente estaría la intención de llegar a un nuevo texto constitucional, de continuar este camino para tener una nueva constitución, pero no está claro cuál sería el mecanismo de consenso. Por lo tanto, los sectores políticos con representación en el Congreso tendrían que llegar a un nuevo acuerdo. El problema de eso es que las movilizaciones del 2019, ninguno de esos sectores fue protagonista. Es más, fue una revuelta en contra de esos sectores que tienen representación política en el Congreso, así como de la élite económica. Por lo tanto, generaría una irritación a nivel social, que uno no sabe qué es lo que podría ocurrir, porque cuál sería el espacio que tendrían
en ese acuerdo estos movimientos sociales o esa masa ciudadana que se manifestó sin ninguna conducción o referente político claro el año 2019. Porque además, en base a eso fue que en esta elección de convencionales, para darle representación a esos sectores, fue que se creó la lista de independientes, es decir, donde se permitió que los independientes compitieran de manera simétrica con los partidos políticos. Y eso es algo que se ha criticado por parte de los partidos políticos más tradicionales y más conservadores, tanto de la derecha como de la centroizquierda, que plantean que esta vez no debiera ser así y que los independientes tendrían que ir solos y no en lista, lo que efectivamente a la hora de repartirse el voto, los partidos políticos tendrían mayor posibilidad de salir electos que un independiente que compite solo contra una lista de, por decir algo, 6 o 7 candidatos, donde todos los votos de ellos se suman. Por lo tanto, ahí hay una tensión que no sabemos cómo va a ser. Y en el caso del apruebo también va a haber tensión, porque sin duda lo más difícil de la Constitución yo creo que no es este momento, en el caso de que se aprobara, sino que cuando se lleve a cabo el aterrizaje de cada una de las orientaciones normativas que están en el texto constitucional a la ley, ¿no? Es decir, cuando se tenga que hacer la ley que hace que quienes tienen derechos de agua los tengan que devolver, yo creo que es ahí donde van a comenzar los problemas de verdad, y la tensión política y la contradicción más aguda en el país. Para cerrar, Ricardo, porque nos estamos quedando sin tiempo, tal vez que nos puedas mencionar, a grosso modo, cuáles son las dimensiones en las que, de aprobarse este texto que se va a estar votando el domingo, cuáles son las principales dimensiones en las que se introducen cambios relevantes, ¿no? Que van a que darían comienzo a toda una nueva etapa en el país. Bueno, lo primero sería en la forma de Estado, que sería un Estado que estaría compuesto por regiones, donde las regiones serían la unidad más importante de este nuevo Estado, con sus gobiernos regionales y sus asambleas regionales. También la plurinacionalidad, donde se reconoce la existencia de no solo de la nación chilena, sino que también de las naciones preexistentes, que son los pueblos originarios, la creación de territorios autónomos con respecto a estas naciones, si estas naciones así lo estiman, la devolución de territorio también, que la ley va a tener que definir cómo, cuándo y cuánto territorio aplica a esta devolución, la paridad de género en todos los órganos de representación y también de dirección del Estado, el fin del Poder Judicial como lo conocemos, y se crea un sistema nacional de justicia que también sería plurinacional, un Estado social de derecho en el cual se incorporan una serie de derechos sociales, económicos y culturales a los que ya existían, a los derechos civiles y políticos, como derechos que deben ser garantizados por el Estado. ¿Qué más se me estaría quedando? En realidad eso sería como lo más importante, es decir, la paridad de género, la plurinacionalidad, el Estado regional, la eliminación del Senado y la justicia plurinacional y los derechos sociales, económicos y culturales como
como garantías estatales. Por ejemplo, no sé, hoy día existe 2 sistemas de salud. Hoy día nosotros tenemos un estado subsidiario, está el sistema privado y el sistema público. Se crearía solo un sistema nacional de salud. En el caso de la vivienda, por ejemplo, también hoy día solo la banca, mediante subsidios, existe la posibilidad de tener ese derecho. Este derecho se amplía, donde el Estado ya podría construir, los municipios podrían construir viviendas, las empresas, los sindicatos, es decir, se amplía la forma de cómo acceder a una vivienda digna. Y, por ejemplo, también en el caso del sistema de pensiones, se crearía un sistema, si bien con una parte de capitalización individual, el gran grueso sería en base a un sistema de reparto y un fondo colectivo. Así que, en realidad, serían grandes cambios que, como digo, el aterrizaje de ellos iría en la discusión en este Congreso actual, que es un Congreso que fue electo en base a las reglas de la Constitución de 1980. Entonces ahí es donde un poco se da la tensión. ¿Por qué? Porque si se aprueba la nueva Constitución, el Senado no va a existir. El Senado deja de existir el 2026. Pero sin embargo, ese Senado es el que va a participar del aterrizaje de las normas legales de lo que orienta la Constitución. Así que hay gran incertidumbre y grandes tensiones se nos vienen por delante. Ricardo, ya estamos llegando al final de esta nota. La última. Nosotros como uruguayas y uruguayos, te decía, no tenemos un acceso directo a la información de lo que sucede en Chile. ¿Qué página, link o algo nos recomendarías para el domingo seguir con información desde acá en lo que está sucediendo? Y bueno, están los canales de televisión tradicionales, que en realidad no creo que sí han sido tendenciosos durante la campaña, pero yo creo que para informarse de lo que va a suceder, no creo que haya, porque no me quiero casar con ninguno, digamos, pero está bien, entonces. Pero en cuanto a páginas, la Radio Universidad de Chile es una buena página. También va a estar, sí, yo me quería ir a la radio de la Universidad de Santiago de Chile, porque el resto todo ha tenido una cierta opción o una cierta tendencia, pero espero que esa tendencia no continúe e informen objetivamente a través de... pero existen páginas medio alternativas, por ejemplo el desconcierto.cl, el mostrador también .cl, el dinamo.cl, y sí, pero principalmente páginas de radio. Y si uno quiere ver televisión, CNN Chile tiene extrañamente un enfoque más progresista en el caso de Chile. No sé por qué, hay una línea editorial muy distinta a la CNN del resto de América Latina, y así que ahí sería una buena manera de informarse. Bueno, por ahí estaremos. Ricardo Valladares desde Chile, con el plebiscito que tendrán este 4 de septiembre. Muchísimas gracias por estar en Ciudades Invisibles. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Federico, nos vamos a la pausa, por favor. Estás escuchando Ciudades Invisibles.